complace encontrarnos con el señor Gustavo Gelsman, director de la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán. El señor Gelsman es músico, violinista, director de orquesta y docente. Y además es un hombre polifacético, también ha desarrollado actividades como en la ciencia, como bioquímico. Así que tiene mucho para darnos en esta ocasión. Bienvenido. No, gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Bueno, en función de esto que acabamos de decir, hay muchas facetas para ver la vida desde su punto de vista. ¿Cuántas dimensiones podríamos hablar de que se ven en el Bicentenario? Y rápidamente la palabra Bicentenario, uno piensa en dos dimensiones, ¿no? Pero creo que serían muy pocas, dos. Así que pienso que todas las que uno le quiera dar, son muchas las dimensiones, porque pensar en 200 años recién de haber comenzado esta etapa rumbo a la libertad, porque no creo todavía que la tengamos, es apasionante pensar en las libertades de los pueblos. Y la palabra libertad, y la libertad así como concepto antropológico, digamos, también es algo que uno piensa con esto del Bicentenario. Piensa en qué es la libertad, qué es ser libre, en si lo que uno hace tiene que ver con la libertad, en mi actividad, por ejemplo, en la música o en la ciencia. Y bueno, hay muchas contestaciones a eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo nos encuentra, tanto en lo que hace a la música como a la ciencia, este momento crucial de nuestro devenir? Nos encuentra en camino. Yo creo que estamos siempre en camino y el concepto del camino, de la búsqueda, es un concepto que yo particularmente lo tomo como el disfrute de esa búsqueda, ¿no? O sea, cuando uno siente que ha llegado a algún lugar, empieza a perder. Es importante eso de sentirse que va hacia algún lugar y que estás buscando. Y a veces encontrás algo, buscas, encontrás, y no es nada más que una ventanita que te abre otras 100 ventanas más. El día que uno no siente eso, es como que, bueno, dejó de buscar. Por eso pienso que cómo nos encuentra, si contestando a la pregunta esta, nos encuentra en camino, y yo creo que el riesgo que tenemos es el de dejar de caminar. Correcto. ¿Hay forma de estimular eso, de estimular el rigor científico o la creatividad en la música? Sí, desde ya que hay formas de estimular, y creo que el mayor desafío de este momento histórico en el mundo, ¿no? Y en particular en Argentina, que es un país joven, es el de estimular eso en un mundo que se nos presenta un poco liviano a veces, ¿no? Y el trabajo de estimular las pasiones y poder descubrir y encender esa llamita que no se tiene que acabar más en los otros y en uno mismo, es un gran desafío. ¿De qué depende estimular las pasiones? Es multifactorial, porque si uno espera de entrada que haya resultados frente a lo que busca, puede quedarse ahí y fracasar. Entonces, estimular significa saber que hay que dar batalla todos los días, y necesitamos, aparte, ese estímulo no es una cosa solamente de una persona, digamos. También tiene que haber una sociedad que contenga una política cultural, en el caso de la música, dentro de esto, que apoye, fomente, tenga planes a corto, mediano y largo plazo, sin que dependa de los cambios de gobernantes, que se escuche, que se conozca, que se muestre, que se enseñe la cultura, la educación, el estímulo. El estímulo es muy... es casi una obligación. Las sociedades tendrían que estar orientadas por esa política cultural, porque de alguna manera el Estado tiene mucho que ver con esto, que estimule a las sociedades a construirse a través de estos caminos, ¿no? ¿Eso depende de liderazgos? ¿Depende de que la sociedad pueda darse cuenta? ¿De qué depende?
Particularmente creo que hay políticas de Estado. Por eso hay países que la sustentan desde hace años y que supongo que la seguirán sustentando siempre. Porque además se trata de entender qué es lo importante, ¿no? O sea, muchas veces lo que es la cultura, lo que es la música, no está en agenda. Es algo que aparentemente no es visible, ¿no? Y sin embargo es una de las vidrieras más importantes que puede tener un Estado, es su movimiento cultural, su movimiento científico. Así que es una toma de decisión, como tantas cosas en la vida. Toma de decisión de nuestros líderes, de nuestros políticos y de la sociedad en su conjunto. Tomar la decisión. Una sociedad puede funcionar como una orquesta. Muchas veces se hace un parangón entre que una orquesta es como una sociedad, ¿no? O sea, es más, la orquesta ha servido como ejemplo para analizar una conducta social. Ha sido causa de doctorados dentro de la sociología y actualmente inclusive hay algunos directores de orquestas que dan conferencias, seminarios, etcétera, en grandes empresas, haciendo un correlato directo entre el funcionamiento de una orquesta y el funcionamiento de una empresa o el funcionamiento de una sociedad. Una orquesta es... todos los componentes de una orquesta son los mismos componentes de una sociedad. Hay jerarquías, hay rangos, hay liderazgos, hay pasiones, y todo lo que tiene la condición humana se puede ver ahí, ¿no? Bien. ¿Cómo imagina Tucumán dentro de 100 años? Es difícil imaginárselo. Yo creo que a mí particularmente me pasa cuando pienso en esto de hacer futurología, en un tiempo tan largo, son más las preguntas que la imaginación. O sea, me pregunto si finalmente encontraremos un rumbo, si podremos tener eso que hacía referencia yo antes, una planificación a corto, medio y largo plazo. Me pregunto si las cosas podrán empezar a tener valor y no precio. Me pregunto si es que la sensibilidad le podrá ganar la batalla a lo material y podremos tener una sociedad un poco más justa, ¿no? Más justa en muchos temas. Son preguntas, no tengo una imaginación así son preguntas. ¿Qué música pondría la fiesta del Bicentenario? Esa pregunta, digamos, a ver, yo quedaría muy bien si digo rápidamente una música tucumana, ¿no? Y que creo que las hay muy buenas, no solamente en el ámbito de la música popular, como el caso de Yupanqui, sino que en el caso de la música académica, Llaneo tiene el poema sinfónico El Tarco en Flor, que hace referencia a Tucumán y que también es exquisito. Pero cuando hablamos de Bicentenario, a mí como decía al comienzo de la entrevista, en el acto me aparece la palabra libertad. Y pienso rápidamente en músicas de compositores universales. Esos compositores que dejaron de ser de un lugar para ser del mundo, del universo. Y cuando pienso en Beethoven, por ejemplo, me acuerdo de su Sinfonía Heroica, la Tercera Sinfonía, que es una sinfonía que él en principio se la dedica a Napoleón. Y cuando ve que Napoleón quiere ser un emperador y conquistar el mundo, la destruye la dedicatoria y la cambia. Pero es una sinfonía que en su discurso, en lo que nos quiere decir, habla profundamente de la necesidad imperiosa de la condición humana por ser libres. Entonces, aunque parezca que no tendría nada que ver una obra de Beethoven en el Bicentenario, y yo pondría una obra de Beethoven. Muchísimas gracias por estas reflexiones para el ciclo de Bicentenario. No, por favor, a ustedes.